Bueno, hasta aquí hemos avanzado y entiendo yo que hoy día más avanzaron con el ingeniero. Terminaron caída libre y entraron a movimiento parabólico. ¿Ya, chicos? Entonces, el último tema correspondiente al primer parcial, entiendo yo que la siguiente semana ya es creo su primer parcial. El último tema es el movimiento parabólico. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir un pequeño formulario. ¿Dónde está? A ver. ¿Qué fecha estamos hoy? 23 del 3, acá está este. Digo, 2022 del 3. Y este es el pequeño formulario que les voy a compartir. ¿Ya? Bueno, va a estar junto con los apuntes. ¿Ya, chicos? Entonces, sí, solicitando. Bueno, espero que se me escuche bien. ¿Ya? Este es el formulario correspondiente al movimiento parabólico. ¿Ya? No lo hice yo, es de un docente cuando yo estaba en prefacultativo. Entonces no es mío. ¿Ya? Pero lo siento que es muy completo. ¿Ya? Es muy, muy completo este formulario. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ya, continúo entonces. Entonces, para empezar, ¿cómo podemos explicar movimiento parabólico? Simplemente es la combinación de lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Ya? Es la combinación, a ver, vamos a decir, movimiento parabólico es la combinación de dos cosas. Bueno, incluso, no, de dos. MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y caída libre. ¿Ya? Esa es la combinación. Entonces, movimiento parabólico combina estas dos. Ahí está. Perdón, chicos. A ver, ahora sí. Mis llaves están muy mal. ¿Ya? Entonces, siguen necesitando entrar. ¿Ya? Entonces, repito. Movimiento parabólico es la combinación de dos temas que ya hemos aprendido. Movimiento rectilíneo uniforme y caída libre. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a manejar en el movimiento parabólico, mejor dicho, es un análisis ya no solo en un eje, sino en dos ejes, en X, y esta es una simbología que significa Y en matemática, y Y. ¿Ya? Entonces, si ustedes recordarán, movimiento rectilíneo uniforme se analiza en el eje horizontal, ¿no ven? En este eje, que está un autito o una persona, no sé, a ver. Sí, un auto, digamos. Un auto y que está con una determinada velocidad, luego llega con una moto, entonces todo lo que analizamos en MRU y MRUB, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, es en el eje X, ¿ya? Es en este eje, en el eje horizontal o también se conoce como el eje X. Pero no analizamos no marcamos nuestro eje, porque se sobreentiende que estamos solo en un eje y no hay mayor problema. ¿Ya, chicos? Ahora, en el caso de caída libre, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos analizado un globo aerostático, por ejemplo, que está descendiendo con una determinada velocidad, a qué altura se encuentra, si cae un objeto, qué sé yo. Entonces, en este caso, lo que estábamos analizando era el eje Y. ¿Ya? El eje Y es un solo eje. ¿Ya? También se dice en una dimensión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo hasta el momento. ¿Ya? Ahora,
en el movimiento parabólico ya juntamos dos ejes, el eje X y el eje y ya vamos a analizarlo. Y vamos a analizar con esa perspectiva. Por eso les digo que en el movimiento parabólico ya combinamos. Y acá les puedo decir que utilizamos o vamos a utilizar MRU para el eje X y caída libre para el eje Y. Voy a colocar eje X, eje Y. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Básicamente analizamos de esa manera. Repito, en parabólico ya analizamos dos ejes, ya no solamente uno. Y eso es lo que te muestra acá en el formulario. Lo voy a acercar un poquito más, si es que se puede. Entonces, el formulario me dice movimiento parabólico. Y aquí me habla movimiento en el eje X. ¿Ya? Para el eje X del movimiento parabólico se usan las ecuaciones de MRV. ¿Ya? Se analiza a velocidad constante. ¿Ya, chicos? Esto es lo que está sucediendo. Entonces, velocidad en X, ya vamos a descomponer velocidades. Antes no descomponíamos, solamente era en un eje y no interesaba cuál. Ahora es necesario descomponer velocidades en X y velocidades en Y. ¿Ya? Por eso acá dice velocidad inicial en X va a ser igual a velocidad final y esto va a ser igual a distancia sobre tiempo. Esa es una ecuación de velocidad constante, ¿no ve? De MRU. ¿Ya? Y esta es la descomposición. Esta es la descomposición. La velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad total por el coseno del ángulo, por el ángulo de inclinación. ¿Ya? Ahora lo vamos a hacer, se va a entender mucho mejor con los ejercicios. ¿Ya? Y solamente analizan eso en el eje X. No hay más ecuaciones. El eje X es muy facilito. Solo analizan eso. ¿Dónde viene un poco de complicación? Es en el eje Y. ¿Por qué? Porque ya manejan, acá si pueden observar, en esta parte primero, no vean nada de esta parte todavía, nada que ver todavía. Vean esta parte. Estas ecuaciones, si ustedes se observan o tratan de hacer comparaciones con las ecuaciones de la semana pasada, son muy parecidas a la de caída libre. ¿No ven? Porque es velocidad final, aquí voy a acercar un poquito más, velocidad final, velocidad inicial, más menos gravedad por tiempo. Velocidad final al cuadrado, más velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces gravedad por altura. ¿No ven? ¿Se acuerdan ustedes las cuatro ecuaciones? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no manejamos velocidades totales, manejamos velocidades finales o iniciales en el eje Y. ¿Y cómo yo hallo eso? Simplemente con una descomposición. La velocidad inicial en Y o final, como ustedes quieran, bueno, inicial más que todo, no, todavía no vamos a hablar de finales. Va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo de inclinación. Se está descomponiendo con ese seno. Estamos descomponiendo en el eje X y en el eje Y. En este caso, en el Y. ¿Ya? Y eso es básicamente, como pueden observar, en el eje Y se comporta como caída libre. ¿Lo ven? Y acá estas ecuaciones son muy poco utilizadas, pero nunca está por demás tenerlas. ¿Ya? Simplemente es para velocidades finales. ¿Ya? Entonces, para componer una velocidad final, acá, si ustedes recordarán, un triángulo rectángulo, por ejemplo. Siempre armar el triángulo rectángulo. ¿Ya? Digamos, tengo una velocidad final en X. No, en Y, perdón. Es el eje Y. Y velocidad final en X. ¿No ve? Yo quiero componer una velocidad total. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pitágoras, ¿no ven? Porque es un triángulo rectángulo. Velocidad final. ¿Lo ven? Es un triángulo rectángulo. Siempre se va a armar de esa manera, porque ya vamos a manejar en este caso ejes, ¿ya, chicos? Vamos a manejar eje X y eje Y casi siempre. ¿Ya? Listo, entonces simplemente hago Pitágoras, y es lo que está haciendo acá. Velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada, Pitágoras, de velocidad final en X al cuadrado más velocidad final en Y al cuadrado. ¿No ven? Listo, es lo que está sucediendo acá.
Aquí está componiendo la velocidad final, por decirlo así. ¿Por qué compone? Porque a veces te pide la velocidad total. Y tú, según estas ecuaciones, si ustedes observan acá, van a obtener velocidades en ejes, ¿ven? No van a obtener las velocidades totales, sino en los ejes. Ya por eso al final maneja esta ecuación para componerlas, ¿no? Y el ángulo de llegada también, así como hay un ángulo de partida, este angulito de acá, este es un ángulo de partida, ¿no ve? El ángulo de inclinación, también va a haber un ángulo de llegada. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, va a suceder esto. Acá tengo mi proyectil, se dispara con una velocidad, sale, 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 y llega a un punto. ¿Lo ven? Este es mi ángulo de partida. Y acá va a haber un ángulo, va a llegar con una determinada velocidad también, ¿lo ven? Y también va a tener su respectivo ángulo de llegada, que acá lo llama beta. ¿Ya? A eso se refiere con ángulo de llegada. ¿Ya? Ahora, finalmente, uy, son varias ecuaciones, chicos. Espero que se esté entendiendo. ¿Ya? Ahora finalmente pasamos a estas ecuaciones. A la ecuación de trayectoria se llama. ¿Ya? Son estas 4 ecuaciones. Pero ahorita lo van a ver. Ahí está. ¿Ya? Finalmente pasamos a esas 4 ecuaciones. ¿Ya? La llaman ecuación de la trayectoria parabólica. ¿Ya? Como ustedes recordarán, en el eje X y el eje Y, lo que ya hemos visto, todo está en función también del tiempo, ¿no ven? Velocidades en función de Y o en función del tiempo, ¿no ven? ¿A qué me refiero con función? Que algo depende de algo, ¿ya? A eso. En breve concepto, bueno, no se avanza en prefacultativo, se avanza en cálculo 1, pero una función, por ejemplo, es Y en función, está en función de un, Y, por ejemplo, en función de una variable, en función del tiempo. Entonces, es una función, digamos, en este caso, velocidad inicial en Y más menos gravedad por el tiempo. ¿Lo ven? Entonces, ¿esto qué es? Esto es una función. Lo que me está diciendo es que Y, bueno, no estamos mal, ¿no? Estamos mal, estamos mal. Está mejor. Mal estoy colocando. Velocidad inicial en Y más velocidad final en Y sobre 2. Todo esto por el tiempo. ¿Ya? Entonces, esto es una función. ¿Por qué? Porque Y va a estar en función del tiempo. ¿Ya? Va a depender del tiempo. ¿No ven? En este caso, todas las ecuaciones dependen o bien del tiempo o bien, en este caso, de Y. ¿Ya? La velocidad depende de Y, digo. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en la ecuación de la trayectoria? Y, si pueden ver acá, ya no hay tiempos acá. Ay, ¿dónde está mi resalto? Aquí está. Acá Y está igual a X tangente del ángulo por gravedad por X al cuadrado sobre tan, 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 tan. ¿Ven? O sea, en estas ecuaciones ya no hay tiempos. Ya no existen tiempos de acá. ¿No ven? Entonces es una forma optativa de también resolver los ejercicios, ya no incluyendo al tiempo. ¿Ya? De esta manera. Ahora, también hay casos especiales. ¿No ven? Si se dan cuenta, esta es la misma ecuación. Me interesa. ¿Por qué? Porque esta ecuación, a ver, voy a... Esta ecuación se va a dar para este tipo de figuras. ¿Ya? ¿Qué es lo común, digamos? ¿Ya? Se dispara un proyectil, avanza a una distancia X, está luego en una distancia y tiene una velocidad final. ¿No ven? Pero acá comienzan a variar las gráficas, si se dan cuenta. Acá se dispara un proyectil, pero ya no desde el suelo, sino que desde una altura menos y. No, desde una altura negativa, porque es como si el eje lo estuviera colocando acá. Por eso lo coloca negativo. Este es el eje X y el eje Y. Este es el origen, donde se dispara el proyectil. Por eso este lado tiene como negativo, porque a lo de abajo es menos Y. ¿Ya? Entonces por eso lo maneja con menos negativo, no se van a asustar por el signo. ¿Ya?
Pero como les digo, es un caso especial, como bien lo dice. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo caso principal, sino que ya está a una determinada altura, y, menos y, ¿no ven? Para esos casos te dice, utiliza esta ecuación. Manejame esta ecuación, te dice. ¿Ya? O si no, si quieres con tiempos, la ecuación continúa la de acá, ¿no ven? Esta. Esas ecuaciones. Luego, siguiente caso, ¿qué es lo que está pasando? Que se está disparando, pero ya no con una velocidad por encima del eje, por encima de la horizontal, sino por debajo de la horizontal. ¿No ve? Con un ángulo de inclinación por debajo de la horizontal. Entonces a esta ecuación cambia. ¿Qué es lo que está cambiando en estas gráficas? Lo único que cambia son los signos. ¿Ya? Son los signos, ¿ya, chicos? Lo único que cambia aquí son los signos. Por ejemplo, a ver, vamos a volver a hacer. Acá está positivo. ¿No ve? Positivo. Y la gravedad se va a oponer va a ser negativa. ¿Ya? La gravedad se va a oponer al movimiento. Bueno, perdón, estoy diciendo mal. Este término va a ser negativo. ¿Ya? Porque de algún modo va a llegar a un punto máximo y de ahí va a empezar a descender. ¿Ya? Entonces la gravedad se va a encargar de traerlo otra vez a la Tierra. ¿Ya? Más o menos de eso se trata. En este caso, como está a una altura negativa, bueno, tiene ya una altura de partida, ya no está sobre el nivel, sobre el suelo, pues por eso le cambia el signo negativo. ¿Ya? Y solamente cambia eso. ¿Ya? En la siguiente ecuación, ¿qué es lo que está sucediendo? También tendría una altura negativa, pero ¿qué es lo que va a pasar? Ya. En este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? La y, si bien tiene que ser negativa, pero ¿qué también está pasando? Este punto. En acá ya se vuelve positivo. ¿Por qué? Porque cuando ya va a caer, como está, ya no va a llegar a un punto máximo. ¿Ve? Simplemente va a caer. Va a ir hacia abajo el proyectil. Entonces, la gravedad en todo momento va a estar apoyando la caída. ¿No ve? Entonces, por eso es positivo y acá también lo agarra positivo. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué es lo que sucede con esta ecuación? En el eje Y ya no hay ninguna velocidad. ¿Ya? Simplemente hay en el eje X una velocidad. ¿Ya? Entonces, para este caso es el más fácil, porque se simplifica todo. Y es igual a gravedad por X al cuadrado por 2 velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? Se simplifica la ecuación, se vuelve muy, muy fácil. ¿No ven? Y ya. Ahora, esta ecuación, si bien sería bueno que la memoricen, o de alguna manera practicando la memorizan, pero básicamente sale de estas ecuaciones. De estas. Ay, estoy riendo de todo. Sale de ahí. Lo único que sucede es lo siguiente. Miren, parte de esta ecuación. Voy a hacer rapidito, ojalá que me alcance el tiempo, una pequeña demostración. Uy, 9:25, ya. Está bien, rápido, vamos a hacer. Parte de esta ecuación. Ya no sé si con el ingeniero han demostrado, pero vamos a hacerlo rapidito. Velocidad inicial en Y por el tiempo, más menos velocidad inicial en Y, ¿no? Más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que hace? Simplemente despeja o elimina los tiempos. Agarra el tiempo del eje X, nos dice, velocidad inicial en X va a ser igual a X sobre tiempo, ¿no ven? ¿Pero qué es igual a velocidad en X? Velocidad inicial por el coseno del ángulo de partida, ¿no ven? X sobre tiempo. ¿No ven? Ya tenemos acá, digamos, una ecuación. Luego, ¿qué más vamos a tener? Velocidad inicial en Y. Velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo. De acá vamos a sacar el tiempo. De acá. Entonces sería X sobre, aquí vamos a despejar mejor el tiempo. Un cachito voy a aumentar el grosor porque está muy pegadito. Ahora sí. Entonces,
Vamos a despejar el tiempo. El tiempo va a ser igual a ¿qué cosa? X sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. ¿No ven? Entonces, eso se reemplazó en esta ecuación porque son puros y elimino los tiempos. ¿No ven? X sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Agarramos menos porque lo que les decía, hay un punto máximo y ahí en todo momento se va a oponer, ¿ya? En el caso 1 y 2, ¿ya? En el caso 3 ya sucede lo contrario, ¿no ve? Entonces va a ser un medio de ¿qué cosa? De la gravedad, todo por el tiempo al cuadrado. Entonces sería X sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ al cuadrado. ¿No ve? Entonces Y va a ser igual a velocidad que se va. X, seno sobre coseno, tangente, ¿no ven? Es un poco de trigonometría también. Entonces, arriba, ¿qué va a quedar? Gravedad por X al cuadrado sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de θ. Y ya está. Ya sacó la ecuación de la trayectoria. Esta es la ecuación de trayectoria. ¿No ven? La principal. Entonces, es lo que está sucediendo, chicos. ¿Ya? Es lo que está pasando. Simplemente es una relación de estas ecuaciones. De esta y de estas. ¿No ven? Simplemente es un juego de las dos ecuaciones eliminando el tiempo. ¿Ya? Entonces, si algún momento ustedes se olvidan, no sé, la ecuación pueden deducirla así rápido. Tratar de deducirla de manera rápida. ¿Ya? Entonces, si algún momento se olvida. ¿Ya, chicos? Y finalmente esto, para terminar, tengo 2 minutos y después vamos a hacer ejercicios. Si el proyectil sale a un nivel de referencia horizontal y llega al mismo nivel de referencia. Este es un caso especial, un caso muy especial, poder considerar, pero se da también en los ejercicios. ¿Ya? Son casos muy especiales. ¿A qué me dice esto? Si un proyectil sale desde una horizontal, desde un nivel de referencia, disparado, digamos, y me dice que llega al mismo nivel de referencia. En este caso, se pueden hacer o utilizar estas ecuaciones. ¿Ya? En este caso, aquí se dispara un proyectil con una velocidad inicial. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me está diciendo? Alcance máximo. Entonces, X máximo pueden ustedes manejar con esta ecuación. Ya directamente. Altura máxima. Esa sería la altura máxima. ¿Lo ven? Máximo. Pueden utilizar directamente esta ecuación. Y el tiempo de vuelo. Bueno, eso no puedo. Bueno, voy a colocar un tiempo, un T sub B. ¿Lo ven? El tiempo que tarda de llegar aquí hasta aquí. ¿Ya? El tiempo de vuelo. Ojo, esto es un caso también especial. Repito. Siempre tiene que llegar, tiene que partir de un nivel de referencia. Aquí vamos a colocar un nivel de referencia. Este va a ser mi nivel. ¿Ya? Parte de un nivel de referencia. Parte de un nivel de referencia y llega al mismo nivel de referencia. ¿Ya? Cuidado que quieran aplicar estas ecuaciones cuando esté aquí todavía. Y aquí haya digamos, una cosa así y aquí llegue. No, en este caso no se puede aplicar. Siempre es el mismo nivel de referencia. ¿Ya, chicos? Es un caso especial igual. Ya, listo, con todo eso me he tardado algo de 30 minutos, bueno, 25, ¿no? Hemos empezado 5. Espero que sea como que es un pequeño resumen rápido de toda la teoría, de todas las ecuaciones, ¿no?